Bienvenidos una vez más al programa Una mirada al autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es las tutoras solicitadas para acompañar a un chico con TEA, ¿qué es mejor? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Con alguna frecuencia escuchamos decir que un niño con autismo fue admitido en la escuela regular u ordinaria, pero condicionado a disponer del acompañamiento de una tutora. Diversos términos se han utilizado para denominar a este apoyo profesional: asistente o auxiliar terapéutico pedagógico, asistente educativo, maestra de apoyo, maestra sombra, tutora, etc. En general, denota el requerimiento de parte de la institución educativa de una ayuda específica y particular para el niño con autismo dentro del aula. Está realmente más asociado al modelo de escuela que a las necesidades educativas. El concepto de tutora para niños con autismo se asocia en América Latina con un recurso que la familia del niño debe asumir para que su hijo pueda asistir a una escuela regular. Esto no pasa siempre, ni en todas partes. No podemos generalizar, pero sí es una situación muy habitual. Sin embargo, hay países donde se ha convertido en casi obligatorio una especie de impuesto o gravamen que debe asumir la familia a la educación del niño con autismo. Hoy nos acompaña Nathalie Barragán, madre de un chico con autismo que ha usado el recurso de las tutoras. También nos acompaña Claudia Mac, miembro de la Fundación Sendero Azul, y la psicóloga Pamela Santisteban. Bienvenidas a todas. Bueno, para empezar, queremos preguntarle, Nathalie, su experiencia. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ok, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, contándoles un poco el caso de mi hijo está próximo a cumplir 12 años. Su diagnóstico lo recibió un poco antes, como a los 3 años y medio más o menos. Y sí, él está incorporado, digamos, siempre ha asistido a una escuela regular, no ha requerido, gracias a Dios, a ningún tipo de adaptación específica, problemas, digamos, de aprendizaje cognitivos, está igual que sus pares, pero nosotros sí requerimos de los servicios de una maestra acompañante, maestra sombra, tutora, como los nombres que han mencionado. En el caso de mi hijo estuvo prácticamente hasta el 4º grado, la mitad del 4º grado, o sea, prácticamente toda su vida escolar. En mi caso personal fue un gran apoyo. Fue una profesional que primero era una docente que había estado en la escuela. Mi hijo estuvo en prematernal, digamos, era una especie de guardería, y esta profesional fue su maestra de inglés en ese tiempo. Después de unos meses recibimos el diagnóstico y empezamos a hacer todas las adaptaciones, las terapias, bueno, todo lo que implica empezar a trabajar en y tratar de entender cómo ayudar a nuestro hijo. Y ella tuvo que salir de la escuela, digamos, no había ningún problema con ella y su calidad profesional, sino que sus horarios no se adaptaban. Entonces, cuando sucedió eso, nosotros la contactamos, conversamos, y ella empezó a trabajar directamente con nuestro hijo. Así que lo acompañé durante varios años, conocía bastante bien la escuela, los entornos, las autoridades. Para nosotros fue un gran apoyo porque Emilio en su momento, es mi hijo, él no era muy verbal, como en muchos casos, muy poco comunicativo, no llegaba a la escuela y no te decía nada, no hilaba bien ni siquiera las respuestas a las preguntas. Entonces, para nosotros ella fue un gran apoyo para poder darnos ese feedback de cómo iba él, qué problemas iba teniendo, cómo íbamos resolviéndolo. Ahora,
yo tengo que hacer una aclaración tal vez un poco diferente a los casos que he escuchado. En el caso de Emi, nosotros, como él lo detectamos desde pequeñito, siempre estuvo en la escuela, escolarizado, pero en los años que eran, digamos, optativos, antes de la escuela formal, maternal, kinder, prekinder, él iba los días que podía. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros trabajábamos con la maestra en casa, básicamente como una terapeuta. Ella se capacitó en muchos cursos, en muchas cosas con nosotros para trabajar con Emilio, y trabajábamos por más o menos en promedio, eran 3 días en casa, 2 días en la escuela. Y esa fue la dinámica cuando él era muy pequeñito. Por lo menos el maternal, el prekinder, más o menos lo llevamos así. No era para él, la escuela no se la poníamos como obligatoria, como que tiene que ir y estar toda la jornada, sino que lo manejábamos así, pudimos hacer eso, y eso también hizo que ella tenga una mejor conexión con él, entienda mucho mejor nuestra filosofía, nuestros objetivos como papás. Tenemos objetivos comunes por meses, por semanas, de cuántas palabras íbamos a enseñarle, de qué cosas íbamos a ir practicando con Emilio en casa, para que cuando él luego vaya a la escuela, pues no sea tan abrupto toda esa interacción con otros niños. Entonces fue un trabajo bastante importante, necesario, pero bastante mancomunado. No es que ya digamos, es la maestra Sobro, bueno, ahí está, hace cargo, ni tampoco la escuela lo trabajó así. Fuimos en eso, bastante comunicativos, insistentes en su momento. Claudia me conoce y un poco conoce mi historia, y más de una vez pues fui allá. Yo tengo la suerte de que mi hermano es terapeuta ocupacional, entonces él ha sido como mi gran guía conmigo. Y muchas de las cosas que implementó, cada vez que él venía de visita, él sabía que tenía que ir a la escuela a dar una charla, o sea, estábamos muy conectados. Pero para mí ella fue importantísima, muy buena para ayudar a Emilio, no solo a él a incorporarse, sino también a sus pares. Los niños, cuando ella se fue, o sea, ellos siempre pensaron que ella era una maestra de ayuda para la maestra principal. No la veían como, es la maestra de Emilio. No, ella estaba como integrada para todos. O sea, más de una vez prestaba como ayuda a más de otro niño, y no necesariamente el mío, porque el niño iba bien con lo que estaba haciendo. Pero pasaba toda la jornada con él, pasaba toda la jornada. Sí, toda la jornada. Yo creo que me parece que fue como más o menos en el segundo grado que empezó a ir un poco más tarde, no el ingreso, y de ahí en segundo grado recuerdo que empezamos a hacer como ciertas reducciones de jornada. Por ejemplo, en los grados más pequeñitos, si ella no podía por alguna situación ir, yo no lo enviaba. Pero ya a partir de segundo grado, tercer grado, ya Emilio podía eventualmente, si ella por alguna emergencia tenía que salir, coordinaba con la maestra y Emilio se quedaba. O sea, se quedaba las horas que ella se tenía que retirar antes, pues él concluía. Pero sí, ella básicamente estuvo acompañada. Y ya en cuarto grado, sí fue en cuarto, fuimos evaluando con la escuela. Más de una vez la escuela nos decía, miren, yo creo que está listo digamos, para despegar, para hacerlo. Lo intentamos en cuarto grado. Fuimos el primer quimestre, que es acá, entonces él estuvo, y los últimos meses empezamos a reducir la jornada, dejó de ir un día, poco a poco le empezamos a explicar que ella era un niño grande, que ella tenía que ir a acompañar a otros niños para ayudar, y fue así como algo muy orgánico. Y se despidió, y el segundo quimestre del cuarto grado, él fue solo. Y bueno, después vino los 2 años de pandemia, que ya todos sabemos qué pasó, y ahora pues él se está incorporando a poder ir solo a su escuela, ya esta vez sí, y estamos nosotros de acuerdo y convencidos de que lo puede hacer solo. ¿Qué edad tiene actualmente? Él tiene casi 12 años. Ya. Está terminando la primaria. Sí. Entonces, esa es mi experiencia. Yo, en general, no
No creo que haya una receta única para todos los casos. Cada niño tiene su diagnóstico, cada niño con autismo es un caso distinto, pero sí creo que la presencia de una profesional que conozca a la familia de cerca, que esté conectada con los padres, con los objetivos, que trabaje contigo, es muy importante y tiene un valor que muy difícilmente te lo puede dar la escuela por sí, y no hago de menos para nada la labor de los docentes. Pero en el caso de niños como el mío, que tenían problemas de comunicación, problemas digamos, de conducta dentro del aula, le era complejo manejar tiempos, estar tranquilo y todo, ella era un gran apoyo, era necesario, era, digamos, dejárselo eso a la maestra únicamente hubiera sido sobrecargar y generar tal vez un ambiente más complejo en los otros niños, porque son chiquitos y claro, cuando uno empieza a hacer lío, pues todos se quieren unir al tema. Entonces eso nos ayudó mucho y como digo, ella también supo manejar muy bien su rol. Los niños llegaron a compaginar muy bien, entendieron muy bien, se llevan muy bien con mi hijo, tienen años ya siendo el mismo grupo. Y creo que ella fue un papel fundamental para lograr eso, para poder acercar a Emilio en esos años en donde su comunicación era escasa, en donde su tolerancia era compleja. Ella era la que mediaba, la que convencía, la que proponía juegos coordinados con los demás, y poco a poco así él fue afianzando su integración. ¿Consideras que todos los chicos TEA deben de tener una tutora? Yo nunca soy partidaria de decir que todos deben hacer algo o esta es la solución para todos, pero sí creo que es algo que debe evaluarse. Hay casos, especialmente si uno puede diagnosticarlos desde pequeños, como en mi caso, que sí genera un valor, o sea, que sí es importante porque que hacer su rol. Nunca nuestro rol fue, mira, enseñarle que escriba. No, el rol de ella era justamente trabajar en las áreas en donde mi hijo necesitaba soporte, que era la parte de integración social. Entonces, más allá de, sí, chequear ciertos temas de aprendizaje, era más eso, o sea, lograr que Emilio aprenda a estar calmado en clase, que aprenda a compartir, que se integre con los amigos, que los amigos también lo acepten, que busquemos espacios para poder ellos comunicarse, que lo vaya mejorando en el habla y todo esto. Entonces sí creo que es algo que se debe evaluar, que no se lo debe descartar de entrada porque sí, así como tampoco se lo puede, digamos, diagnosticar porque sí. Puede darse un periodo de prueba y ver de qué tanto valor agrega, qué tan necesario es el niño, y eso se lo va discutiendo con la maestra, con la escuela, con los padres, y se va haciendo el plan que sea adecuado para cada niño. Pero sí creo que es un rol importante, especialmente en nuestro sistema educativo en el Ecuador, aunque la ley te dice muchas cosas, en la práctica los colegios no están preparados y la verdad es que ni siquiera creo que sea culpa de ellos. En realidad no hay un ente formador o regulador que te pueda dar como que todas las guías. Y la verdad es que el desconocimiento en este tema ha sido tan, digamos, ha estado tan escondido todos estos casos que es algo que recientemente se habla. Mi hijo tiene casi 12 años, imagínate cómo era hace 5, 6, 7 años atrás cuando él era mucho más pequeño. Hoy veo que hay un poco más de información, hoy veo que los profesores ya tienen un poco más de conocimiento del tema. Esto, como todo, va evolucionando. Pero sí lo considero importante. Sí creo que es un plus cuando la maestra, escuchaba la introducción que comentabas y decías que muchas veces pasa que la maestra va a costo de los padres, en nuestro caso fue así, y sí, estoy consciente que es algo que no todas las familias tienen las posibilidades para poder costearlo, porque es el costo de un profesional, de su tiempo, y no es fácilmente accesible, pero es algo que sí agrega valor y sí marca una diferencia. Creo que pueden encontrarse soluciones en las instituciones educativas con profesionales que de alguna manera ellos puedan proveer, compartir gastos, qué sé yo,
por ejemplo, yo como tengo mucha conexión con el tema de Argentina, porque mi hermano estudia allá y bueno, mi familia vive allá, eh, por ejemplo, en Argentina los costos de los acompañantes terapéuticos, como les llaman allá, son cubiertos por los seguros médicos, por las empresas que te cubren medicina prepagada, por ejemplo. Cuando tú tienes un niño con diagnóstico, pues esto es cubierto en forma parcial o total, dependiendo de la empresa y del plan, por ellos. Y eso es un gran alivio si se pudiera implementar, por ejemplo, acá, porque sí, son valores adicionales significativos. Pero sí creo que es importante. Y si es que no se puede por temas de costos, sí creo que es importante que las escuelas estén conscientes entonces de manejar esto con una estrategia y preparación, y que es necesaria una ayuda, que no creo que sea sencillo tener chicos que ya sabemos que requieren necesidades de asistencia especial, y tratemos de normalizarlos y tratemos de hacerlos pasar con todos los demás como que no pasa nada, tratemos que los compañeritos demás lo ayuden, porque es una carga muy grande tanto para los niños que los acompañan como para el docente. Entonces, correcto. Entonces, Natalie, tú estás a favor de que sí debe de existir. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Claro. Que debe existir y que debe evaluarse. No lo pongo como una norma que todos los niños deben ir, porque también he escuchado la otra cara de la moneda de casos que me han llegado, de gente que básicamente como que prácticamente los profesores es como, no, traiga a la maestra porque ya se hace cargo y como que un poco te desentiendes y ya ahí está y eso tampoco es saludable, tampoco es bueno, porque tampoco integra y tampoco ayuda. Claro. Creo que como todo hay que manejarlo profesionalmente y en base a las necesidades del niño. Correcto. Bueno, tengo una pregunta para Claudia. ¿Qué es y qué hace realmente una tutora para niños con autismo? Bueno, primero quería decirte, Natalie, que claro, tú tienes un caso maravilloso, que has tenido una excelente experiencia y, como dices, muy bien manejado, pero también hay personas que no han tenido tanta buena experiencia con la tutora. Entonces aquí creo que para ver qué es lo que realmente hace o necesita una tutora, la tutora en estos casos es un apoyo educativo, es un recurso psicopedagógico que se aplica a circunstancias muy especiales cuando se observan dificultades que no resultan fácilmente abordables con los recursos ordinarios de la clase, y tampoco con el apoyo de la recursos y otros recursos disponibles en la institución escolar. Muchos niños con autismo han tenido una buena experiencia y progresos al trabajar con tutores. Lamentablemente, no es algo que podamos generalizar y decir que todos se verán beneficiados. Algunas cosas deben preverse antes de emplear este recurso, que sin duda puede ser necesario en algunos pocos casos en los que determinados aspectos del niño, el aula o principalmente la escuela lo demanden. La escuela es un ambiente que puede resultar confuso y sobrecargado de estímulos para los niños con autismo, de manera que contar con apoyos resulta imprescindible durante el proceso de integración a la comunidad educativa. Estos apoyos serán puntuales o permanentes, siempre en función de características del alumno. El apoyo de tutora debe solicitarse cuando el equipo a cargo del tratamiento del niño con autismo, padres, maestros, profesionales de la salud, consideren que es un recurso necesario y que han sido puestos en funcionamiento mecanismos de apoyo en las escuelas. Pero esto no resulta satisfacer plenamente las necesidades específicas del estudiante. Es importante solicitar este apoyo sin antes saber evaluado el desempeño del niño y haber acondicionado el aula para recibirlo. Agendas visuales, horarios, señalización, rutinas claras y bien establecidas, apoyo de maestro titular y a los compañeros, seguimiento en el departamento de psicopedagogía, orientación del colegio, psicología, etc. Y también es importante evitar el peligro de solicitar el apoyo de la tutora como una rutina, algo que se está dando en muchas instituciones educativas. La tutora puede adoptar
diferentes roles o papeles. Uno, ser un asistente educativo, que realmente es su rol real. Ser una niñera, tergiversación de su comunidad educativa. Inicialmente puede ser de ayuda, si se sigue haciendo de forma permanente se convierte en un problema. Y ser una fuente de información exclusiva para los padres. Ahí hay un peligro serio. Tengo una pregunta para Pamela. ¿Las tutoras son importantes en la educación inclusiva? Hola, ¿cómo están? Primero, gracias por la invitación y bueno, me pareció muy valioso el testimonio de Natalie porque trae una mirada que tal vez muchos no conocemos de las tutoras sombras. Un poco en la educación inclusiva se trata de trabajar el caso a caso. Hay que evaluar el caso individual de cada niño, evaluar sus necesidades, sus habilidades, sus dificultades, para a partir de eso tomar decisiones de, ok, podemos implementar este apoyo que además de ser pedagógico también es un apoyo psicosocial. Entonces, creo que no se debería hablar de una necesidad, las tutoras sombras como una necesidad, pero sí como un recurso, así como hay una infinidad de recursos que se pueden utilizar tanto para enganchar al niño en la parte educativa como todo su desarrollo psicosocial. Hay también la posibilidad de implementar a la tutora sombra o, como mejor prefiero llamarla, acompañante pedagógico o acompañante en el aula, en el caso que sea necesario. ¿Qué experiencias tienes sobre las tutoras, Pamela? Bueno, la verdad es que experiencias conozco, digamos, las dos caras de la moneda. Por un lado, estas llamadas tutoras sombras que a veces terminan siendo niñeras, que están dentro del aula como una sombra atrás del niño todo el tiempo para que haga las actividades, para les llevan la mochila, les pasan los cuadernos, hacen casi las actividades por ellos, que esto también, más que ser beneficioso, termina siendo contraproducente. Entonces, por un lado, esto se da mucho. Claramente, depende mucho también de los recursos de las familias, si son personas que están capacitadas o no para hacer esto. Muchas veces en casos los colegios solicitan tutoras sombras y como los padres no tienen las posibilidades de contratar el servicio, terminan siendo los mismos padres los tutores en los colegios. No digo que esto pase siempre, pero sí he conocido casos que han pasado. Por otro lado, yo personalmente tengo experiencia laboral en un lugar donde no permiten tutoras sombra externas. ¿Por qué? Porque el colegio provee del servicio de llamadas auxiliares, que son profesoras profesoras extra que están en las clases donde hay la necesidad de que estén por algún caso específico, que la profesora está, digamos, en esa clase por algún niño específico, pero los demás niños no saben que es por este niño. Más bien se vuelve un ayudante o un auxiliar de la maestra, pero enfocada en también las necesidades del niño por el que está en el aula. Entonces aquí es una forma distinta en que se lleva este acompañamiento pedagógico y psicosocial en el aula, sin tener que es una persona externa, sino alguien que está dentro de la institución y que los demás niños no la toman tampoco como una extensión o una sombra o una niñera del niño que requiere el apoyo. Esto aquí también me parece, digamos, una experiencia bastante enriquecedora en el sentido de que los niños, como no se dan cuenta que es una profesora apoyando a un niño específico, tampoco
estigmatizan o etiquetan o aíslan a estos niños y se logra una inclusión mucho más, ¿cómo decirlo? Se logra una mejor inclusión porque no se basa en etiquetas, sino más bien en apoyarlo en las necesidades que el niño tenga. Lo ideal de la educación inclusiva, ¿cuál es, Pamela? Bueno, lo ideal, la verdad es que depende del caso. Como lo decía Natalie, hay que evaluar si es necesario utilizar X y recurso. Ideal, no hay una regla general que funcione para todos. Hay niños que sí, les funciona muy bien trabajar con tutoras, con un apoyo externo en casa. Hay niños que en cambio requieren otro tipo de atención, tal vez terapia ocupacional, entre otras cosas, terapia de lenguaje. Entonces, tal vez hablar de un único ideal sería un poco, tal vez no adecuado, pero se podría hablar de que existen muchos ideales en el que los niños principalmente se encuentren en un ambiente que propicie y potencialice sus habilidades, atienda sus necesidades y en los que ellos puedan desarrollar todas sus habilidades también psicosociales. Si se decide contar con el apoyo de la tutora, es importante considerarle parte fundamental del equipo terapéutico. De hecho, pasará con el niño más tiempo que los padres, es decir, que la responsabilidad que asume es muy grande y seria. ¿En qué requiere tener entrenamiento específico una tutora? Pues en preparación pedagógica, preparación psicológica y con un buen nivel de conocimiento sobre los trastornos del espectro del autismo. Hábil para el seguimiento de instrucciones, creativa e implementadora de acciones, observadora y acostumbrada a llevar registros, comunicativa, con entrenamiento para la solución de contingencias e implementación de acciones o maniobras de contención. Respeta sus límites, respeta el orden jerárquico de la escuela. Resulta importante evitar contratar a personas sin preparación específica porque pueden tener muy buena voluntad, pero no ser capaces de cumplir con el papel a cabalidad y terminar haciendo daño o creando dificultades que no existían. Muchas veces se accede a esta función o empleo porque no se ha tenido la oportunidad de tener otro. Es mejor buscar el apoyo de personas que han recibido el entrenamiento específico para desempeñar este papel. Su trabajo dentro del salón de clases debe moverse como un auxiliar de aula y en la medida de lo posible resaltar como apoyo específico del niño. Es decir, actuar de la forma más disimulada que las circunstancias le permitan. Esto evitará convertir el día a día, niño-tutora, en una forma de exclusión dentro del aula. El niño también se sentirá más cómodo si ve que recibe trato similar al de sus compañeros de aula. Esto no implica que esté pendiente y presta a apoyar a manera inmediata cuando la necesidad surge. Aspectos que debe cuidar: resulta conveniente que sea para la propia institución educativa quien controle a la tutora y se evite el vínculo laboral con los padres. El considerarse contratada por los padres podría convertirle en informante personal y exclusivo de los mismos, como un agente dentro del salón de clases que traslada información preferencial. La dinámica escolar y sus problemas solamente se entienden a plenitud estando dentro de la escuela. Muchos factores del entorno pueden no ser
conocidos por los padres y profesionales. Esto conduciría a interpretaciones erróneas de los datos que se disponen, recibir información parcial. No es conveniente en ningún caso porque es parcialmente real y parcialmente no real. Elaborar conclusiones a partir de ello no es beneficioso para ninguna de las partes. La información del colegio debe recibirse por los mismos canales que la reciben los demás padres de familia. Al final, lo que queremos es la inclusión plena de nuestros hijos a la comunidad educativa y evitar cualquier tipo de segregación o exclusión. Debe respetar el orden jerárquico. La autoridad dentro del aula es el titular de la asignatura que se imparte o el docente titular del grado. La maestra sombra es un apoyo dentro del salón de clases, alguien que realiza acciones favorables a un estudiante en particular, pero que busca mantenerle integrado dentro de la dinámica propia de su salón o de la actividad que se está realizando. ¿Quieres acotar algo, Natalie, con referente a lo que dije? Sí, una de las cosas que es importante es justamente lo que hablaban de la preparación profesional y todas las características. Yo sí considero válido, de hecho, que exista una profesión técnica, formación, escuela, en donde justamente se preparen los profesionales para poder trabajar como estos acompañantes terapéuticos. Como lo mencionaba, por ejemplo, en Argentina, tú debes tener este título, esta licencia de acompañante terapéutico para poder ejercer y para que la compañía de seguro pues te reembolse los valores en el caso de los padres que los deben asumir. Eso hace que de alguna manera esto sea más profesional y evitemos este tipo de problemas de que se convierte en la niñera, de que es la persona que va y trae información, y, pues justamente porque no conoce su rol, no sabe exactamente cómo manejar y pueden darse todas estas confusiones. Eso por un lado y es importante. Por otro lado, el tema, creo que si la maestra sombra lo provee el colegio, por ejemplo, en el caso que lo tenga, sí es algo que debe también considerarse de manera muy importante de integrarse permanentemente en comunicación con los padres. En mi caso personal, y creo que en los casos que conozco del requerimiento, cuando los chicos han requerido ir como maestros sombra, justamente porque poder expresar y comunicarse. Y ese es el gran, y lo digo a título personal, ese era el gran como temor que yo tenía de decir, bueno, el niño, ¿cómo nos va a decir si algo necesita, si algo le pasó, cómo lo manejamos? Y creo que eso pasa en casos de chicos que tienen dificultades de comunicación hasta que éstas se estabilicen, se desarrollen o encontremos una forma orgánica de hacerlo. Entonces, si la maestra sombra lo pone en el colegio, pues también, excelente por eso, pero esa comunicación también debe ir de la mano. Me parece que todavía estamos muy aprendiendo posiblemente en este tema y a veces se suele ser muy de un lado, o las maestras sombras son muy de... Es como, claro, yo reporto mi interés de este lado y cuando es el caso de los colegios, no lo digo por mi caso, pero conozco casos de escuelas donde tenían este tema, de que daban una maestra que lo proveía la escuela y tal, no terminaba siendo efectivo porque el reporte que daban ellos con los padres era escueto, porque la atención era compartida entre varios niños, con casos en donde difícilmente podías combinar. Entonces, es un tema que hay que pensarlo siempre desde mirando cuál es la necesidad y la mejor alternativa que se le tiene para el niño. Tengo una pregunta para Claudia. ¿Y cuál es realmente la función que debe hacer una tutora? Bueno, en teoría se supone que el rol o papel principal que deseamos que se realice la tutora debe basarse en los siguientes. Primero, potenciar aspectos cognitivos, sociales, emocionales y de autocuidado. Segundo, fomentar la capacidad académica del alumno a través de la adaptación de materiales, adecuaciones metodológicas del modelo educativo, refuerzos y promoción de la comunicación funcional y apoyo.
coordinar junto con el equipo docente y de orientación psicoeducativa el programa curricular del alumno, así como las adaptaciones curriculares que sean necesarias en función del perfil del niño. Mejorar la calidad de la comunicación del niño, potenciar y desarrollar las habilidades sociales del niño, muy importante. Potenciar e informar y orientar a la familia y al equipo terapéutico externo del plan de trabajo, avances y extensiones de trabajo a contextos naturales. Este perfil obliga a una alta o muy alta preparación académica, a una larga preparación de prácticas guiadas y a una elevada especialización de la profesional. Este aspecto es importante destacarlo de forma sostenida, ya que vemos muchas veces que en la realidad se convierten en una especie de niñeras más ocupadas en resolver los problemas de control de esfínter del niño o sus problemas conductuales que realmente ser un apoyo pedagógico y o terapéutico. En España, por ejemplo, el rol que se describe para la tutora desde la de psicología terapéutica, las profesoras especialistas en audición y lenguaje y las auxiliares técnico-educativas. Esto significa que la maestra sonda debe tener una capacitación de alto nivel, cosa harto difícil de que se dé. Pamela, ¿quisieras acotar algo con referente a lo que nos ha indicado Claudia? Tampoco creo que ya lo han dicho todo. Si algo puedo decir es que la verdad es importante pensar en este apoyo en un caso a caso, pensar en la individualidad, en la particularidad de cada niño y en las necesidades que éste pueda requerir que sean atendidas. No pensar en la tutora sombra como algo bueno o algo malo, sino más bien como un recurso que se pueda utilizar, dependiendo de los casos, dependiendo de el apoyo que necesite recibir, y también pensar que no es un recurso que se utiliza a largo plazo, no me refiero a no es algo que la tutora va a acompañar al niño desde maternal hasta último año de colegio, a que sea temporal, a que sea un apoyo durante algún tiempo. El tiempo varía dependiendo de cada caso, pero pensar que no va a ser, y no pensar que sea un apoyo que se piense como permanente. Creo que un poco funciona en diferentes etapas, en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones. Sin embargo, no debe pensarse en que va a ser la solución para toda la vida escolar. También pensar que las acompañantes pedagógicas, las auxiliares, son un apoyo para el niño, más bien, pero no son una forma en que las maestras se dejen de hacerse cargo de la clase y dejen de hacerse cargo del niño tampoco. Es un apoyo, mas no es la persona que sea a cargo del niño en su totalidad. Es importante pensar en un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, donde incluya también un seguimiento desde, en este caso, el DS, en este caso, un profesional psicólogo o alguna pedagoga que pueda guiar un poco la línea, el trabajo con los padres, un conjunto de personas que puedan apoyar al niño, más no solo una que sea la encargada de llevar al niño a cumplir diferentes metas o apoyarlo únicamente desde un área, cuando es importante apoyarlo desde todas las que él necesite que sean potenciadas, que necesiten el apoyo necesario. Entonces, ¿es una buena o mala idea la maestra sombra? Bien, desde la visión de una educación de calidad adaptada a las necesidades de los alumnos, es un modelo educativo inclusivo y de alta calidad,
El concepto de maestra sombra no se contempla, se convierte en una figura que se diluye entre los perfiles profesionales. Es decir, ni siquiera es una mala idea, es que es una figura innecesaria. Ahora bien, teniendo en cuenta que la gran mayoría de colegios a los que podemos acceder no se acercan ni de lejos a ese modelo educativo tan estupendo, inclusivo, abierto, moderno, pues habrá que trabajar con la realidad y ver si en el modelo general de escuela el encaje de la maestra sombra es adecuado o no. Pero antes de eso, entendamos el por qué muchas escuelas obligan a que el niño venga con su asistente personal al colegio. En primer lugar, esa visión de la tutora como cuidadora de un cuerpo y contenedora de sus conductas se aleja de cualquier cosa que se llame educación. Y lo único que genera es que el niño permanezca en un determinado entorno sin sacar provecho del mismo. Y, en segundo lugar, la escuela quiere esa figura porque su visión del niño con autismo implica tener un problema y no un alumno. Y hagamos de abogado del diablo. No les falta razón. Imaginen a un niño de 3 años que no tiene control de esfínteres, que no tiene comunicación, que presenta conductas disruptivas continuadas. Un niño que en suma está totalmente desregulado y lo metemos en un aula con una maestra de infantil y otros 30 o 40, incluso 50 niños más. Y ahora pretendemos que la maestra consiga lo que ni la madre ni el padre del niño han conseguido, con la diferencia que los padres solo lo tratan a él y a la maestra. Tiene otros 30, 40, 50 niños más. Seamos honestos, es una exigencia injusta a la maestra. El niño no ha recibido atención temprana, a quien no se le ha trabajado los aspectos del desorden sensorial, que tiene un problema de motricidad, de comunicación, de conducta. Pretendemos curarlo de todo por el mero hecho de asistir a un aula de una escuela de infantil. La escuela es un ambiente que puede resultar confuso y sobrecargado de estímulos para niños con autismo. Bien, pues quizás debemos dar al niño la atención que necesita. Y de momento los colegios no son centro de atención temprana con capacidad de dar terapia de integración sensorial ni regulación. Y tampoco son de momento especialistas en comunicación y lenguaje para niños con autismo. Pero todo esto que requiere de un equipo profesional queremos que lo resuelva la maestra de infantil. Y además, mientras atiende a los 30, 40, 50 niños que asisten al aula, ¿entienden ahora por qué muchos colegios exigen que el niño traiga su propia niñera? Pero ahora depuremos un poco más las responsabilidades. ¿Debería el colegio dar un informe profesional a la familia para decirle que su hijo requiere atención temprana profesional antes de poder acudir a la escuela? ¿Qué derecho prevalece, el de la salud del niño o el de la educación? ¿Puede negarse un colegio a atender a un niño por el hecho de tener autismo y no haber recibido la atención temprana que merece por ley? ¿Deben los padres del niño sacarse líos y preocupaciones de encima, lanzando 100% de la responsabilidad al colegio? Hay muchas preguntas más que podemos añadir y que deberían realizarse previo a empezar el discurso sobre la idoneidad y no de una maestra sombra. ¿Qué opinas tú, Claudia? Bueno, realmente yo creo que sí, es complicado el tema, porque nosotros estamos hablando a raíz de los padres con las necesidades que tienen sus hijos, que queremos que en la escuela estén preparados para poder ayudar a los chicos. Pero lamentablemente no están preparados y los padres tampoco hemos estado preparando a nuestros hijos para poderlos incluir en la escuela, como lo ha hecho Natalie. Ella sí ha incluido a su hijo en la escuela,
pero ya haciendo una preparación antes con él para poderlo incluir en una escuela popular. Lamentablemente los padres no lo hacemos. Esa es la realidad. O sea, la tarea es una excepción, no es la regla. Entonces, sí, esperamos que el colegio reciba a este niño y le brinde todo el acompañamiento que el niño necesita y que lo regule y haga todo el proceso, y nosotros no trabajamos también en eso. O sea, tampoco podemos culpar a las instituciones educativas de que ellos sean los responsables al 100% de poder solucionar el problema del niño. Así que sí, es una responsabilidad compartida, que de hecho en la ley lo estipula, porque también dice que la familia tiene responsabilidad dentro de este proceso educativo. Y nosotros como padres también debemos prepararnos y prepararlo a él para poder incluirlo escolarmente. Claro, hay muchas restricciones como la parte económica, porque no todo el mundo tiene los recursos para poder preparar a su chico hasta que pueda entrar a una educación en una escuela regular. Y eso es la parte más compleja, porque al no tener esta preparación, al no tener estas posibilidades de poder preparar a su hijo, porque podemos tener los padres muchísimas veces las ganas, pero no tenemos las posibilidades, es difícil que en una escuela vayan a aceptarlo así nomás, porque definitivamente hay que tener la realidad que las escuelas tampoco están preparadas para poder manejar a los chicos con autismo. Eso es también una realidad. Y tienen en cambio la obligatoriedad de aceptarlos, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. Claro, muchas escuelas privadas también se excusan de poderlos aceptar de una u otra manera, y por eso es que a veces los padres con chicos con autismo sufren mucho en que sean aceptados. Pero en este tiempo sí hay que tener un poco de cuidado y empezar a trabajar en conjunto y buscar alternativas para que podamos incluir a estos chicos sin afectar la parte económica, que a veces no se tiene, y la parte conductual y de preparación para que ellos puedan estar incluidos, y ayudar a esta profesora con sus 40 o 50 chicos en este ejemplo que ponen, para que ella pueda realmente incluir a un chico, porque sí, definitivamente una persona para tantos chicos no se puede dar abasto. Lo que decía Pamela hace un rato, en la escuela que ella tiene experiencia, sí hay personas que están trabajando para poder incluirlos a estos niños, no solamente la profesora titular, sino que también tienen otras ayudas, que es realmente lo que se necesita, pero no todas las escuelas lo tienen. Por eso es que en las escuelas públicas lo que están haciendo es que las madres sean las tutoras de los chicos. Y es una realidad que nos guste o no nos guste, es una realidad. Y es la vía que han encontrado las escuelas públicas, porque como no cuentan con el personal, de poder tener un poco controlado el tema de la educación inclusiva. Que esté bien o esté mal, realmente no está bien, pero son las alternativas que nos están dando actualmente. Claudia, dentro de tu experiencia, ¿puede el colegio obligar a la familia a poner y a pagar una tutora? Bueno, para eso yo sí quiero decirles que no. No tiene la obligación, porque el Estado, en la ley, en lo que estipula dentro de la ley, en la ley orgánica de discapacidad, claramente habla sobre el tema de incluirlos a los chicos y darles todas las herramientas tecnológicas, físicas, o sea, el personal, para incluir a estos chicos en la modalidad inclusiva. Pero lamentablemente esta cosa no se cumple, ¿verdad? Pero no debe bajo ningún concepto, tanto las escuelas públicas como las escuelas privadas, exigir que a los chicos les pongan una tutora, porque es responsabilidad de las instituciones, tanto del Estado como
privadas de darles los recursos necesarios para eso. Pero lamentablemente, y siendo honestos, no se da esas cosas y las escuelas lo exigen, al menos las privadas. Y en las privadas, para que tú puedas tener tu acceso a la información, a estar incluido, muchos padres lo aceptan y contratan tutoras, o sea, tienen un gasto adicional, ¿verdad? Un gasto adicional que no solamente es el gasto de la escuela, sino el gasto de la tutora, y a veces hasta tienen aulas de apoyo o de ayuda que también les cobran un adicional. No sé si todavía lo sigan haciendo, pero hay instituciones que lo hacían. Entonces, a veces las familias se quedan en esa indefensión porque o lo aceptan en esta escuela, la consultora, o no la aceptan. Pero si hablamos de inclusión, realmente no tienen por qué aceptarlo o no. O sea, simplemente tienen que aceptarlo sin ninguna tutora. Y las escuelas tienen la obligación de dar. Eso es lo que dice la ley. Natalie, quisiera tus conclusiones de todo lo que hemos platicado. Bueno, en conclusión creo que todos estamos llegando un poco al mismo punto, ¿no? Primero, siempre pensar en cada caso y el estudio y el análisis de lo que cada niño requiere de acuerdo a las características que ese niño tiene. Eso es importante, no ninguna herramienta, yo creo que ninguna terapia, ninguna alternativa, ningún profesional es bueno o malo por sí, o es el camino adecuado o no, hablando de temas profesionales obviamente, siempre va a depender del niño, de su caso, de la familia incluso, no solamente del niño, sino de su composición familiar, de cuáles son los elementos de apoyo. Eso también marca una diferencia. Yo entiendo y lo he visto, madres que de pronto están solas y que tienen que trabajar y que tienen niños con estas condiciones especiales, y si ellas no trabajan, pues entonces no hay los recursos para esto y no tienen suficientes recursos para terapistas, maestra sombra y esto y lo otro. O sea, hay todo un entorno que hay que entender para poder dar la mejor opción. Eso como lo más importante. Lo segundo es el involucramiento de la comunidad que acompaña al niño y especialmente de los padres. No conozco un caso de un niño que haya mejorado significativamente, que haya podido solventar alguna deficiencia de aprendizaje dentro de autismo, fuera de él, que lo haya hecho gracias a la institución educativa sin que los padres estén involucrados. Siempre es porque al final del día, como lo aprendí en alguna charla, mi hijo vive conmigo, yo lo veo, yo sé lo que él, yo lo veo los fines de semana, lo veo las noches, cuando está bien, cuando está mal. Uno sabe, y es importante que ese conocimiento en ese niño yo lo pueda transmitir a las personas que lo acompañan y que van a ayudar a su crecimiento y a su educación. Entonces es clave esa parte también. Y lo otro es la profesionalización. Creo que la educación, tanto como para nosotros los padres, como para los profesionales, si consideramos que un acompañante terapéutico, un acompañante pedagógico es una herramienta, entonces también dar, digamos, las directrices para que estas personas se formen, se profesionalicen, que no sean cogidas al azar porque me cae bien, porque es buena gente, porque me cobra más barato, porque me cobra esto, sino que en la medida en que nosotros vayamos teniendo más conciencia como sociedad de lo que implica una persona dentro del espectro, de qué necesidades tiene, y esto vamos a ir abriendo más información y más oportunidades para que se formen profesionales, para que los padres también lo conozcan, para que los... Claudia mencionaba algo cuando hablábamos de que las escuelas también lo exigen, porque de pronto les llega un niño que no ha tenido ningún abordaje y lo tiene que solucionar allí, y también es injusto para la maestra y para la escuela, no solamente injusto, es imposible que lo pueda hacer. Entonces, creo que es porque tampoco los padres tienen una orientación muy clara muchas veces de qué es lo que se puede hacer. ¿Es difícil? Sí. ¿Es costoso? Depende. Y yo se lo digo con conocimiento de causa. El tema es que tengas conciencia de, a ver, ¿por qué voy a preparar a mi hijo? ¿Por qué, en mi caso, yo no lo voy a mandar todos los días? Porque
obligarlo, ponerlo, que llore todos los días, no, o sea, por sentido común no es bueno. Vamos a hacer una especie de escuela en casa durante X días y otros va como a la prueba, como al examen, como a desempeñarse en vivo. Y vamos corrigiendo, vamos viendo, y 1 semana en que no voy a la escuela, después regresó, después empezó en 3 días, y así. No, lo que sí, yo sí que tuve alguien que me guió en ese proceso. Pero claro, mucho involucramiento nuestro, de la familia, de los hermanos mayores. Hubo en ese entonces, los hermanos mayores de mí estaban cerca y de alguna manera también ayudaban, de la familia cercana. Entonces, es todo eso que hay que tener una comprensión mayor. Yo creo que mientras vayamos rompiendo los tabús del autismo, de lo que implica y todo esto, vamos a ir teniendo una mejor comprensión y todos como sociedad vamos a ir aportando de mejor manera para que realmente haya una integración. De otro modo, no, siempre van a ser parches, siempre van a ser responsabilidades lanzadas hacia uno y otro lado. Esa es la conclusión. Para mí, el mensaje que esperaría que la gente lo tome, especialmente los padres de chicos con autismo, ¿no? Esto es irse formando, y van a salir cosas bien, van a salir cosas mal, y hay que seguir intentando, probando, siempre pensando en lo mejor para el niño o la niña. Bien, Pamela, ¿cuál sería tu conclusión? Un poco breve porque ya tenemos pocos minutos. Bueno, la verdad es que creo que lo han dicho todo, lo han dicho bastante. Hemos llegado, como decía Natalie, digamos, a una misma sintonía, una misma idea. Creo que es importante recordar que cada niño es un mundo, cada familia es un mundo, cada familia vive una realidad distinta, y a partir de eso pensar en que tal vez no denominar a la tutora sombra o a las acompañantes pedagógicas o a las auxiliares como buenas o malas, sino como un recurso, una herramienta que se puede llevar a cabo si es necesario. Evaluar el caso y ver qué necesidades a qué necesidades va a responder la intervención de una maestra o de una acompañante, y en ese caso tomar decisiones. ¿Tu conclusión, Claudia? Bueno, creo que ya han dicho casi todo, pero lo que yo sí puedo decir es que si nos escucha algún dueño de un colegio, pues debe saber que disponer de un especialista en su colegio es una apuesta por una educación de calidad para todos. Usar especialistas para trabajar las habilidades sociales, la educación emocional, el respeto a la diversidad, incluso formar alumnos como un recurso educativo, siempre desde la acción de la solidaridad, compañeros, es también una gran oportunidad de una apuesta educativa y de una verdadera inclusión. Yo creo que esa es la razón. Bueno, les agradezco a las tres por sus excelentes intervenciones y por haber aceptado la invitación al programa. Si quieren ver más de nuestros programas, pueden verlo por el canal de YouTube RBP TV Digital. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.